en su semejanza. Versículo muy conocido por todos, Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Dice esta palabra: con Cristo estoy juntamente crucificado, dijo Pablo. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Muy bien, entonces este versículo se divide podemos dividirlo en tres partes. Número 1, vivir juntamente con Cristo crucificado. Vivir juntamente con Cristo crucificado sobre el pecado y la muerte. Número 1, vivir juntamente con Cristo crucificados sobre el pecado y la muerte. Esta es la primera parte del versículo de Gálatas 2:20. Y eso lo podemos comparar también con lo que dice la palabra en Romanos 6:2 al 6. Siempre dice el apóstol, está hablando, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. En ninguna manera, dice Pablo. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Qué ha pasado en nosotros como discípulos de Cristo? De acuerdo a lo que Pablo enseña en Gálatas 2:20 y en Romanos 6, versículo 2, dice, porque los que hemos muerto al pecado, porque hemos muerto al pecado. ¿Qué ha pasado con nosotros? Nosotros hemos muerto al pecado. El discípulo de Jesucristo debe considerarse muerto al pecado. Muerto al pecado. Día tras día, momento tras momento, debe de considerarse que ha muerto, estar muerto al pecado. El apóstol Pablo enseña que cada día tenemos que morir al pecado. Y creo que la oración de todo creyente, de todo discípulo de Jesucristo, debe ser al amanecer el día: Señor, ayúdame a vivir este día muerto al pecado. Yo no quiero pecar, Señor. Yo no quiero hacer nada que a ti te ofenda. Yo quiero vivir para ti. Dice, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Todo discípulo de Cristo que se considera un discípulo auténtico debe considerarte que ha vivido bautizado en la muerte de Cristo. Cuando Cristo murió, nos bautizó en su muerte. Yo debo de considerarme bautizado en la muerte de Cristo. La muerte de Cristo me alcanzó a mí. Y yo como discípulo de Él o como cristiano, debo pensar que ha sido bautizado en su muerte. Dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte en su bautismo. No habla del bautismo de agua, habla del bautismo de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Él murió en la cruz, nos bautizó a nosotros
con su muerte. Yo he sido bautizado en la muerte de Jesucristo. La muerte de Cristo me alcanzó a mí. Y yo debo de considerarme muerto al pecado, bautizado con la muerte de Jesucristo, en la muerte de Jesucristo. Y hemos considerado también como que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. El discípulo de Jesucristo siempre anda en vida nueva. Cada día que amanece, la vida que va a vivir debe ser una vida nueva. Una vida, andemos en vida nueva, dice. Nuevos pensamientos, nuevos sentimientos, nueva voluntad para vivir ese día para el Señor. Porque si fuimos, dice, plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Cuando Cristo resucitó, usted también resucitó. La muerte de Jesucristo le bautizó, le alcanzó. La resurrección de Jesucristo a usted también lo alcanzó. Usted resucitó del pecado. Y por eso vive una vida nueva. Porque usted ha resucitado del pecado. Antes estaba muerto. Pero cuando vino y creyó en el Señor Jesús, usted resucitó. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él. Nuestro viejo hombre, o sea, la naturaleza vieja, fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. A fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Cuántos se consideran que han pecado este día? Han pecado durante el día. Entonces, ¿hemos pecado? ¿Hemos pecado en este día? Pero no vivimos para pecar. No vivimos para pecar. Y por eso necesitamos cada día morir al pecado. Creo que la oración de cada creyente, debe ser al amanecer el día. Señor, quiero vivir este día muerto al pecado. No quiero pecar, Señor. No quiero hacer nada que te ofenda a ti. Quiero vivir para ti y hacer tu santa voluntad. Cada vez que una persona confía en Cristo para su salvación, experimenta una paz espiritual en la crucifixión de su Señor y en su victoria sobre el pecado y la muerte. Tenemos victoria, hermanos, sobre el pecado y la muerte. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Debemos considerarnos cada día crucificados con Cristo. Ya no vivo para pecar. Ya no vivo para hacer lo malo, sino vivo para Dios. En segundo lugar, del versículo 20, es vivir muerto al yo personal. Debo de considerarme vivir muerto al yo personal y permitir que Cristo viva en mí. Ya no vivo yo. El viejo hombre del creyente queda muerto. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí.
Cristo vive en mí, Cristo está en mí. El viejo hombre del creyente queda muerto. Efesios 4:22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir antes de haber creído en Cristo. Despojaos, dice, del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despojaos del viejo, despojaos, dice el viejo, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Viejo hombre, vida vieja. Tenemos que despojarnos del viejo hombre. Todo lo que usted hacía antes de haber conocido al Señor Jesús, ahora ya no se debe dar en nuestra vida. Todo. Haga usted la lista de todo lo que usted hacía antes de haber creído en Cristo. Y eso ya no se debe de repetir. Dice, despojaos. Quitarse esa vieja vestidura, tirar ese viejo vestido de pecado de antes de haber conocido al Señor. Hay que tirarlo. Que está viciado y se conforme a los deseos engañosos. Pues ya estoy crucificado con Cristo. El nuevo hombre y la nueva identidad del creyente tiene el privilegio de que Cristo more en su interior y lo capacite con poder de lo alto para vivir como Él vivió. Eso es ser discípulo de Cristo. Eso es ser un discípulo auténtico de Jesucristo. Un creyente verdadero. Romanos capítulo 8, versículos 9 y 10 dice, mas vosotros no vivís según la carne. Vida vieja. Vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Según el Espíritu. Y el Espíritu nos guía a toda verdad. Y el Espíritu nos guía a santidad. El Espíritu nos guía a la pureza espiritual. El Espíritu nos guía a vivir una vida que verdaderamente glorifique a nuestro Dios. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, si es que el Espíritu, porque probablemente no sea cristiano, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si Cristo vive en mí, el cuerpo está muerto al pecado, porque Cristo vive en mí. Ya no vivo yo, dice Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Si Cristo vive en mí, debo de estar muerto, sepultado y resucitado en Cristo. La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo me ha alcanzado y debo de considerarme que soy un discípulo, un creyente, que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. La tercera parte del versículo dice, vivir entregado a Cristo, así como Él se entregó por mí. Esto es la manifestación del amor de Cristo por el creyente, por medio de su sacrificio de muerte en la cruz. San Juan capítulo 10, versículos 17 al 18. Dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar, dijo el Señor Jesús. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo.
tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Vivir entregado a Cristo en el poder de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5, 6 y 8. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Antes usted era impío. Antes de haber caído en Cristo, usted vivía en impiedad, haciendo el pecado. Antes, impío. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiese ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Sí, fácilmente podría ser morir por alguien que es bueno, pero Cristo no hizo así. Cristo murió por los pecadores. ¿Y quiénes eran los pecadores? Los hombres, los seres humanos, pecadores. Y por esos pecadores Cristo murió. Vale la pena ser un discípulo de Cristo. Vale la pena vivir una vida entregada, consagrada, viviendo en el poder de Cristo, renunciando al pecado y viviendo para la gloria y la honra de nuestro Dios. Porque Cristo murió por usted, siendo usted un pecador. Muy bien, entonces, letra B, vivir en constante transformación de vida cristiana. Estamos hablando del discípulo auténtico de Cristo. Es vivir en constante transformación de la vida cristiana. Romanos 12:2, versículo clave. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta. ¿Qué enseña Pablo? Dice que no debemos no conformándoos a este siglo. Ser conformados se refiere a asumir una máscara y acto de encubrimiento de pecado. El que se conforma a vivir siempre en la misma condición, en la misma situación de vida, no está siendo transformado, sino vive conforme. Y dice, mire, así me hizo Dios y así yo voy a hacer. Así soy yo. Yo no puedo cambiar. Entonces, está viviendo de acuerdo a este siglo. No está siendo transformado. No está siendo transformado, sino está conforme a vivir como Él quiere. La cuarta división. 3 divisiones del eran tres. Muy bien, entonces, hermanos. Dice entonces Pablo, no os conforméis a este siglo. ¿Qué quiere decir? No conformándoos a este siglo. Ser conformados se refiere a asumir una máscara o acto de encubrimiento de pecado. Segundo, no vivir de acuerdo a este siglo o mundo con su sistema predominante de creencias y valores
en cualquier época de la historia humana. Esta suma de valores o ideas contemporáneas define la atmósfera moral de nuestro mundo, como siempre es dominado por Satanás. Conforme vivo una vida como que nada pasa. No estoy siendo transformado. Estoy conforme. No cambio. No pasa nada en mi vida. Y vivo la vida así, de esa manera. No hay transformación. No estoy cambiando, no estoy mejorando, no estoy creciendo, no estoy adelantando en la vida cristiana. Soy el mismo creyente de siempre. Pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses, pasan los años, pasan las décadas y el mismo creyente. El mismo creyente no puede ser discípulo, porque el discípulo va siendo transformado más y más y más y más. Se va pareciendo más y más y más a Cristo. Está representando mejor y mejor y mejor a Cristo. Camina con Jesucristo siempre con mayor dedicación. Vivir siendo transformados. La transformación es la palabra griega metamorfosis, que es igual a cambios en la apariencia externa. Los discípulos o cristianos deberán manifestar cambios en su conducta de redimidos en su vida diaria. Cambios. ¿Qué ha experimentado usted del día de ayer a este día? O el mes pasado, el mes de julio, a este mes de agosto que estamos terminando. ¿Qué ha experimentado usted? ¿Ha experimentado cambios en su vida? ¿Ha experimentado cambios en su vida? ¿Ha mejorado en su vida cristiana? ¿Tiene más amor? ¿Tiene más fe? ¿Está más cerca de Dios? ¿Ha memorizado más la palabra? ¿Ha obedecido más a Dios? ¿Ha mejorado su vida de santidad? ¿O no? ¿O no hay ninguna transformación? ¿O no ha pasado nada? Seguimos siendo los mismos siempre. El discípulo no es así. El discípulo está siempre mejorando en su vida cristiana. Entonces, hermanos, 2 Corintios 3:18 dice: por tanto nosotros todos, dice Pablo, por tanto nosotros todos. ¿Quiénes todos? Todos los creyentes, todo líder, todo maestro, todo misionero, todo pastor, todo anciano de la iglesia, todo diácono, diaconisa, todo maestro de escuela bíblica dominical. Por tanto, nosotros todos, dice, mirando a cara descubierta, como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen. Somos transformados de gloria en gloria. ¿Qué significa eso? Que vamos creciendo, conociendo más y más al Señor. De gloria en gloria. Vamos en la vida cristiana avanzando. En la vida cristiana, más cerca de Dios, cerca y más cerca y más cerca de Dios, conociéndole, amándole, sirviéndole, viviendo para con Él. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen
como por el Espíritu del Señor. Espíritu del Señor. No os embriaguéis con vino, Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. ¿Se encuentra usted en la llenura del Espíritu Santo? ¿Cree usted que está viviendo lleno del Espíritu Santo de Dios? ¿Está dando los frutos del Espíritu? ¿Está amando más? ¿Tiene más gozo? ¿Tiene más paz? ¿Es más, su vida cristiana es más justa? ¿O cómo? Esta es la tarea del cristiano. Vivir en renovación espiritual. Número 4, vivir en renovación espiritual permanente en nuestra mente. Esto solo puede ocurrir a medida que el Espíritu Santo cambie nuestra mente, nuestra manera de pensar. El Salmo 119, versículo 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. En mi corazón he guardado tus dichos. Esa palabra guardado significa obedecer. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Colosenses 3:10, Colosenses 1:28. Dice, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfectos en Cristo Jesús a todo hombre. Ese es vivir en renovación espiritual permanente en nuestra mente. En nuestra mente. Colosenses 3:10, vestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Se va renovando. ¿Cómo está su renovación espiritual? ¿Su vida cristiana es mejor ahora? 16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestro corazón al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Una mente renovada está saturada y controlada por la palabra de Dios. Esto es vivir vida espiritual auténtica de un discípulo de Cristo, lo cual es buena, agradable y perfecta para con Dios. Entonces, el creyente tiene que pasar a ser discípulo. Y el discípulo vive así, una vida cristiana auténtica. Tercer lugar, vivir haciendo la voluntad de Dios. 2 Corintios, bueno, ya lo leímos, 3:18, dice, por tanto nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Cómo? Mirando todos la gloria de Dios a cara descubierta, como se revela en la estructura, en las Escrituras, que es nuestro espejo. Debemos ser transformados, misioneros, pastores, ancianos, diáconos, maestros de escuela dominical, líderes juveniles, directores de culto, todos debemos de vivir vidas transformadas en transformación espiritual.
espiritual para estar listos para ver la gloria de Dios. Hay un canto que dice, veréis la gloria de Dios, veréis la gloria de Dios. Yo te he dicho que si creyereis, veréis la gloria de Dios. Entonces tenemos que ir en la vida cristiana transformándonos, viendo la gloria de Dios, acercándonos más a Dios, contemplando más la gloria de Dios, viviendo vidas transformadas, vidas cambiadas, siempre, siempre, siempre. Eso es ser discípulo de Cristo. Viviendo todos de gloria en gloria, o sea, un nivel cristiano a otro nivel, de una forma progresiva. Podríamos decir de día en día, de semana en semana, de mes en mes, de año en año, avanzando en la vida cristiana, contemplando la gloria de Dios en diferentes niveles de vida cristiana. En tanto crezcan los creyentes o discípulos en su conocimiento interno de Cristo, más se revelará Él en la vida de cada uno de ellos. Filipenses 3, 12 y 14 dice, no que lo haya alcanzado ya, dice Pablo, ni que ya sea perfecto, hablando de vida cristiana, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual también ha sido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás, extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Cristo en Cristo Jesús. Prosigo en la vida, prosigo, viendo la gloria de Dios, sigo creciendo, sigo avanzando, sigo siendo transformado, no que lo ya haya alcanzado en cuanto a vida, pero hay que seguir creciendo, avanzando en la vida cristiana. Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer la riqueza de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. ¿Cuál es la meta de todo creyente? Ser como Cristo, es mi anhelo, ser como Él en mi camino de aquí al cielo. Es mi deseo ser como Él. Es la vida auténtica del discípulo de Cristo. Pasemos de ser creyentes a ser discípulos de Cristo. Que Dios nos ayude. Aprendamos. Crezcamos, póngase la meta. Ya terminó agosto, está terminando agosto. El mes de septiembre yo voy a ser un mejor discípulo de Cristo. Me voy a convertir en discípulo de Jesucristo. Voy a amar a quien no me aman más. Voy a servir más y más al pueblo de Dios. Voy a vivir una vida más llena de gozo, una vida cristiana más llena de paz, una vida cristiana más llena de esperanza, una vida cristiana con más fe, más constancia, más entrega hacia el Señor. Eso quiere el Señor.
Voto todo prejuicio, voto toda inconstancia, voto todo engaño, voto todo falsedad. Yo quiero ser como Cristo. Y usted será victorioso viviendo para Dios. Que Dios nos ayude y nos bendiga, y que el mes de septiembre sea un mes de victoria para todos. Pero propongámonos, está en nosotros, hermanos, está en nosotros. La palabra está dada, es de vivir la palabra, de obedecer la palabra, de ponerla en práctica cada día en nuestra vida. Que Dios nos ayude y nos bendiga.